Muy buenos días, el Señor le bendiga, o muy buenas tardes, muy buenas noches, depende del uso horario que tenga. Eh, Voy a compartirle un pequeño fragmento de la escritura para responder a una pregunta que me hicieron. Alguien me preguntó por ahí que si Satanás, porque él escuchó, dice, que si Satanás era un ladrón, que Satanás vino a matar, a robar y a destruir. Entonces, él me preguntó que si eso era verdad, que si la Biblia lo, ap- lo enseñaba. Y bueno, cabe resaltar que en este estudio no voy a hacer apologética del diablo, ¿verdad? No. Nos vamos a ver qué dice la escritura, ¿verdad? Porque la palabra, la enseñanza es luz. Y cuando nosotros pasamos por la Biblia, todo aquello que escuchamos, eso es bien importante. Esto es bien importante que todo aquello que usted escuche, usted lo pase por la escritura, porque a veces se pululan muchas opiniones. Yo puedo tener muchas opiniones y las opiniones muchas veces son buenas, pero si no hay sustento en la escritura, pues solamente va a quedar en una opinión, ¿verdad? Por eso es bien importante que dice la Biblia para que seamos edificados en la palabra de Dios y tengamos una mejor comprensión de la escritura para que nuestra vida espiritual vaya siempre hacia adelante. Y la pregunta ¿es Satanás un ladrón? Está hablando Jesús en la alegoría, en el capítulo 10 de Juan, que Satanás el diablo vino a robar, a matar y a destruir. Pues vamos a ver si la referencia es esa. Entonces dice la alegoría del redil de las ovejas. Dice Juan, Evangelio de Jesucristo, según Juan. Dice el verso 1, capítulo 10, verso 1. Dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. ¿Quién es el ladrón y salteador? El que no entra por la puerta, dice Jesús, y hace énfasis y hace esta definición de esa persona. Ese, usa ese artículo definido, ese es el ladrón. Y dice el verso 3, a este, dice, al que entra por la puerta, al pastor de las ovejas, dice el 3, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Dice el 3, el 5. Mas al extraño, al que no entró por la puerta, al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Dice, esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Y dice el verso 7. Volvió pues Jesús a decirles, fíjate lo que les vuelve a decir, le dice, de cierto os digo, dice, yo soy la puerta de las ovejas. Y dice el 8, y va a hacer énfasis, ¿a quiénes él se está refiriendo? Dice, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. Dice, ¿quiénes son los que vinieron antes de él? Ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Y dice el 10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dice, yo soy el buen pastor. ¿Verdad? Yo soy el buen pastor. Y dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. Y hace un contraste entre un buen pastor y un mal pastor. Porque Jesús está exponiendo
la conducta de los fariseos, la conducta de los encargados en aquella época de traer la palabra de Dios al pueblo, los encargados de la instrucción, que no habían hecho eso, lo que habían hecho era abusar del pueblo. Por eso dice el verso 12, mas el asalariado, dice, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, dice, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. O sea, el asalariado es una persona que él no está por el interés de las ovejas. A él se le olvida que las ovejas son de Dios porque él las compró. Él está por dinero. A él solo le importa el dinero, lo que puede recibir de las ovejas, mas no le interesan las ovejas. Y eso es muy común hoy en día. Entonces, a esa persona, vamos a ver a qué se refiere Jesús, dice el 12, el 13 dice, así que el asalariado huye. ¿Y por qué razón huye? ¿Por qué razón no defiende las ovejas? ¿Por qué razón no se preocupa por las ovejas? Dice, así que el asalariado huye, pues por la simple razón de que es asalariado y no le importan las ovejas. Amén. Qué interesante alegoría comparte el Señor, ¿verdad? Dice, ¿es una referencia a Satanás? Pues déjeme decirle que Jesús no está hablando de Satanás. El ladrón no es Satanás, sino Jesús está haciendo referencia a los líderes religiosos ilegítimos de Israel. El pasaje contrasta entre la autoridad falsa y la autoridad verdadera. El pasaje no es una tesis para poner al diablo versus Jesús. No se está hablando de eso, ¿verdad? Juan es la continuación de la escena de cuando Jesús sanó a un ciego en el capítulo 9. ¿Sabe que los fariseos, Jesús sana a este ciego de nacimiento? Y los fariseos se enojaron y lo expulsaron el hombre. Eso está en Juan, en el capítulo 9, el verso 34. Juan 9:34 dice que expulsaron al hombre, respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Y oyó Jesús que le habían expulsado, y fue Jesús y le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Pues le has visto, y el que habla contigo él es. Entonces, eso es lo que Jesús está denunciando. Jesús está denunciando la ceguera espiritual de los falsos líderes que habían en aquella época. ¿Sabe que una de las reglas madres, si podemos usar el término, de interpretación bíblica y de cualquier libro es atender al contexto? Esa es una regla de hermenéutica. Seguir el contexto de una narración. Y a veces, bueno, no se le pone mucha atención a la regla del contexto. Entonces, luego podemos tomar expresiones aisladas que la Biblia no enseña, que la Biblia no dice, porque se desatiende mucho a las reglas de interpretación bíblica. Una de ellas es, como le digo, el contexto que se debe de tomar en cuenta eh, en una narración bíblica. Los versículos anteriores y los versículos posteriores, ese es el contexto inmediato. También está el contexto del libro. Las cartas, los libros, tienen una razón por la que se escribieron y es interesante atenderla. El por qué se escribió un libro. Y el contexto, también está el contexto macro, el contexto general de la escritura, que es importante observarlo. Dice, vamos a hacer un poquito exégesis al verso, a la alegoría. Dice el verso 1, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte. Jesús usa dos palabras. Dice que ese que no entró por la puerta, dice que ese es ladrón y salteador. Ok, ¿qué es un ladrón? Mire, un ladrón es alguien que entra encubierto, alguien que abusa de confianza, dice el idioma en el que se escribió la Biblia. Dice ladrón, dice que robo encubierto y un abusador de confianza. Y dice Jesús que también es un salteador.
Un salteador es una persona que usa violencia y que destruye abiertamente. Entonces Jesús usa esos dos términos para mostrar la corrupción y la violencia espiritual de los líderes de aquella época. Jesús no está describiendo a Satanás, sino a autoridades humanas que se presentan muchas veces como guías espirituales de alguien. Por eso Jesús va a decir en el verso 2, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Mire, la puerta representa esa legitimidad de alguien que ha sido enviado por Dios. Entrar por la puerta es una referencia al llamado que Dios da, a la aprobación de Dios, a esas personas que, que son genuinas. Hay personas genuinas, hay verdaderos siervos de Dios que sirven por amor a Dios, por amor a la obra, que aman las ovejas del Señor. Hay una referencia en Ezequiel, en el capítulo 34, donde Dios acusa a los pastores que no envió Él. ¿Verdad? Usted lo puede leer, Ezequiel capítulo 34. Pero vamos a seguir aquí en lo que nos atañe hoy. Dice el verso 3. Dice que al que entra por la puerta, al que es el pastor de las ovejas, dice el verso 3, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Mire, el portero, él cuidaba el redil, cuidaba el redil comunitario. Era como vamos a modernizar el término, como el security, el que cuidaba el redil donde las ovejas, el corral, si podemos decirlo, ¿verdad? Y solo le abría para que sacara las ovejas cuando llegaba el pastor por las mañanas para llevar a pastar las ovejas. Esta persona que cuidaba el redil le abría solamente al pastor, al que era el legítimo pastor, él lo conocía. Mire, ¿cuál es el sentido de todo esto? Que la autoridad verdadera, hermano, no se debe imponer, sino que se debe reconocer. Por eso el portero, el que cuidaba, reconocía quién era el verdadero pastor y le abría la puerta, porque dice, este es el pastor autorizado. Y dice el verso 4 y 5, dice de Juan capítulo 10, verso 4 y 5, dice, y cuando ha sacado afuera todas las propias ovejas de él, mire lo que hace el buen pastor. Dice, él va adelante de ellas. Dice, ¿y qué hace también el buen pastor? Y las ovejas le siguen. ¿Y por qué le siguen? Dice, porque conocen su voz. Y dice el verso 5, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Ok, ¿cómo podemos aplicar eso ahora? Mire, es bien importante que la oveja conozca la Biblia para que conozca la voz del pastor. Porque cuando a usted se le pare a alguien enfrente y le comience a decir cosas fuera de la escritura, usted mejor huya de ese lugar, porque no le están enseñando la palabra de Dios. Pero es importante que el cristiano conozca la Biblia para que sepa discernir entre la voz del buen pastor y la voz de un falso pastor de ovejas, de un falso ministro, para que pueda discernir. Por eso es necesario que el cristiano conozca la escritura, para que no escuche la voz de los extraños. Y dice, ¿qué es un extraño? Bueno, un extraño es alguien ajeno, ¿verdad? Alguien que no tiene relación con el dueño de las ovejas, ¿verdad? No se trata de ignorancia intelectual, ¿no? Porque a veces nos llenamos mucho de intelectualidad, sino más bien está hablando de un discernimiento. Es necesario discernir a través de la escritura. El problema no es falta de información, sino muchas veces, ¿por qué el cristiano no discierne? Porque muchas veces no tiene comunión con Cristo, no tiene vida espiritual. Y ese es el problema muchas veces. Y va a seguir diciendo hasta el verso 6. Dice el verso 6. Esta alegoría, fíjese, dice, esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron lo que Jesús les quería decir. Y dice el verso 7.
Dice, volvió Jesús a decirles y les dice, en el verso 7, yo soy la puerta de las ovejas. Y este es uno de los famosos yo soy, los 7 yo soy del verso del Evangelio de Juan. Dice, yo soy, ego igni, perdón, yo soy la puerta. Es una declaración que Jesús no solo es el pastor, Él es el único acceso legítimo. Dice el verso 8, todos, vamos a hacer énfasis en esta frase, mire lo que dice, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. Todos los que antes de él, bueno, ¿qué significa eso? Bueno, significa todos los que antes vinieron sin una relación legítima con Dios. No se refiere a los profetas bíblicos, sino se refiere a líderes religiosos autoimpuestos. ¿Sabía usted que el sumo sacerdote de aquella época, Caifás, Anás y Caifás, no eran de la línea sacerdotal de Leví? Eso usted lo puede investigar. No, ellos habían comprado el puesto, habían sido puestos por Roma. Oiga, eso suena a muchos lugares hoy en día, que como que hay nepotismo, que el ministerio se lo van heredando de padre a hijo, de hijo a nieto, y hay muchos lugares así, tristemente. Dice Jesús en el verso 9, yo soy la puerta. Dice, el que por mí entrare será salvo. Mira, habrá seguridad. 3 beneficios de entrar por la puerta. Uno de ellos es la seguridad. Dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Mira los beneficios de entrar por la puerta. Salvación, liberación, entrará y saldrá. Y provisión, dice, y va a hallar pastos. Contrastando totalmente con lo que hacía un ladrón. Dice el verso 10, y este es clave. El verso 10 dice, el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Y dice, yo he venido, el buen pastor, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Miren, vamos a identificar la identidad del ladrón, porque en esta narración el ladrón no es Satanás. Dice, el texto no lo menciona. Si nos vamos a sujetar a lo que dice el texto no está haciendo referencia a Satanás. Dice, porque no lo menciona el texto. Porque el contexto habla del liderazgo religioso que había en aquella época. Y el contraste que Jesús está haciendo entre los falsos líderes, los supuestamente pastores, dice, versus el pastor verdadero. O sea, el contraste es entre un falso ministro y un buen ministro del Evangelio de Jesucristo. Un falso pastor y un verdadero pastor. Ese es el contraste. El Antiguo Testamento ya usaba esa imagen para los líderes. Vuelvo y le repito, lea Ezequiel 34. Hoy no lo vamos a leer porque no quiero hacer largo el audio. Y mire, ¿y sabe quiénes son? ¿Sabe a quiénes se está refiriendo Jesús? Porque en este contexto no es el diablo. La referencia no es a Satanás. Sí, sino, ¿sabe quiénes son ellos? ¿Quiénes son estos que Jesús está diciendo? ¿A quién Jesús está haciendo referencia en términos genéricos llamándolo ladrón? Dice, a los fariseos, a los falsos maestros, a muchos guías espirituales que Dios nunca ha llamado. Y lo que hacen es roban, estafan a la gente, matan la vida espiritual de las personas y destruyen la obra de Dios en un sentido teológico. El verbo robar, matar y destruir. Mire, el robar, roban la verdad, roban la identidad, robas el gozo de la gente, matan la fe, matan la esperanza y matan la relación con Dios. Destruyen las comunidades y destruyen el propósito por el cual Dios ha dejado la iglesia. No es necesariamente un poder demoníaco directo, no, sino por abuso muchas veces de autoridad religiosa y muchas veces abusan de la fe de las personas, de la fe genuina y sincera de muchas personas. Mira cómo dice, porque es bien importante
porque hacernos una pregunta. Yo voy a hacerle una pregunta para que la medite. Me gusta hacer preguntas. Yo le preguntaría a alguien que dice que Satanás vino a robar, a matar y a destruir. Y la pregunta es esta para meditar. ¿Qué te ha robado el diablo? ¿Qué nos ha robado Satanás? Porque yo le respondería, voy a responder la pregunta. Al menos yo considero que el diablo no me ha robado nada. Todo le ha sido cedido voluntariamente. Claro, y usted puede corroborar eso con Santiago 1:14, Romanos 6:16 y Génesis 3. Satanás no es ladrón. La Biblia no dice que el diablo es un ladrón. Satanás es el tentador. El robo ocurre cuando la verdad es entregada. Mire, Cristo no vino a rescatar lo robado, vino a dar una vida nueva. La vida abundante no es material. Cuando Él dice yo vine para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, vino a darnos una vida nueva. Y esa vida abundante no es material, es relacional, es espiritual y es eterna. Juan 10:10 no es un pasaje que hable de demonología. No, los falsos pastores, los falsos ministros, los ladrones a los que Jesús se está refiriendo, ellos destruyen. Pero Cristo es vida. Las ovejas verdaderas de Jesús disciernen la voz de Él. ¿Cómo podemos entender que Satanás no nos ha robado nada? No, porque no nos ha robado nada. ¿Por qué? Porque no nos ha robado nada. Porque, mire, ¿cuál es el trabajo de Satanás? Él tienta y uno cede a la tentación por la naturaleza pecaminosa. El diablo no puede robar lo que no se le entrega. Él no tiene autoridad legal sin el consentimiento nuestro. ¿Sabe por qué a veces perdemos la paz, perdemos el gozo, perdemos muchas cosas? Dice, porque aceptamos el engaño y porque consentimos el pecado y porque muchas veces rechazamos la verdad de la instrucción bíblica. Viene la instrucción bíblica y no la queremos recibir porque queremos escuchar muchas veces lo que queremos oír. Cada uno de nosotros, dice Santiago 1:14, que es tentado cuando de su propia concupiscencia, esa concupiscencia es ese deseo que hay en nuestros miembros de hacer lo malo, nuestra naturaleza pecaminosa. Somos atraídos por la tentación y seducidos y luego cedemos al engaño, cedemos al pecado y rechazamos la verdad de la Escritura. El diablo no me ha robado nada, se lo cedemos voluntariamente cuando cedemos a la tentación. Ese es el centro. El centro de esta alegoría, Jesús, es contrastar el buen pastor con los falsos pastores, con los falsos líderes espirituales de la época. Porque mire, ¿cuál es el trabajo de Satanás? El ladrón. ¿Cómo podemos identificar un ladrón? Mire, el ladrón hoy en día puede ser un liderazgo manipulador, una religión vacía sin Cristo, un legalismo espiritual. Hay sistemas que usan a las personas en nombre de Dios. Porque el trabajo de Satanás, el diablo tienta. ¿Sabe cómo funciona? ¿Cómo es el proceder? Mire, el diablo tienta. El hombre cede a la tentación. El falso pastor destruye. Ese es cómo opera un falso ladrón, un falso ministro. Como le digo, cada uno de nosotros es tentado cuando de nuestra propia concupiscencia es atraído y seducido. A veces nosotros decimos, el diablo me robó la paz. ¿Y cómo te la robó? Vino, porque robar es quitarle algo a alguien, utilizando fuerza excesiva. No. ¿Por qué un cristiano pierde la paz? Primero pierde la paz porque descuida su relación con Dios. Deja de orar, deja de meditar en la Escritura, deja de congregarse, deja de tener esa comunión con el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué sucede? Se vuelve presa fácil. Entonces viene la tentación y el pecado lo que hace, el pecado destruye familias, destruye relaciones, destruye comunidades
Y entonces se pierde la paz, no porque me fue robada, sino porque yo descuidé mi relación con Dios y cedí a la continuación. Entonces, ¿es Satanás un ladrón? Vuelvo y le repito, y no estoy defendiendo al diablo, sino que estoy esforzándome por explicar lo que Jesús está enseñando en el pasaje en Juan 10:10. Usted puede sacar sus conclusiones, lea el pasaje y que el Señor bendiga su palabra. Espero haberme dado a entender. Que el Señor le bendiga y que pase un muy bendecido día. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.